Constitución, funcionamiento y diagnóstico de una bomba de inyección rotativa de émbolos axiales radiales con gestión electrónica por Nelson David Ceballos Ríos y Cristian Michael Guamán André. En el presente documento da a conocer un tema investigativo sobre las bombas de inyección rotativas axiales y radiales de gestión electrónica. Para la importancia de su implementación se da que mejora la capacidad respecto al carburador para dosificar la mezcla aire-combustible. Aquí tenemos que la bomba de inyección mejora la mezcla estequiométrica de 14.5 a 1 en diésel, lo que garantiza una buena conducción y una buena combustión y reducción de porcentajes de gases tóxicos a la atmósfera. En la actualidad se puede decir que el 43.7 de vehículos en el mundo posee bombas radiales y axiales mecánicas o electrónicas, de las cuales el 19% son solo de gestión electrónica. Aquí se puede ver marcas de vehículos que utilizan bombas rotativas, mecánicas y electrónicas. Como objetivo general tenemos analizar las bombas rotativas de gestión electrónicas axiales y radiales, las cuales suministran la alimentación de combustible en motores diésel, desde un estudio técnico para comprender las variantes de sistema de inyección convencionales y modernos. Como objetivos específicos tenemos analizar cuáles son las ventajas de tener una bomba rotativa de gestión electrónica, estudiar los componentes y funcionamientos, la estructura de su funcionamiento y cómo ésta se compone. Desarrollo teórico, bomba de inyección de émbolos axiales con gestión electrónica. Primeramente tenemos como introducción que esta bomba está proporcionada primeramente por una bomba que suministra el combustible hasta la bomba de inyección, la cual por medio de un émbolo distribuidor central que gira mediante un disco de levas se encarga de la distribución y presión del combustible a cada uno de los cilindros. Aquí el émbolo axial cabe recalcar que realizará tantas carreras como número de cilindros tenga el motor en cuestión. Tenemos que las bombas rotativas axiales tienen regulador tanto mecánico como electrónico y lo que la diferencia entre una bomba rotativa axial mecánica y electrónica es que la rotativa electrónica se rige por una electroválvula que todos los parámetros se regulan a través de unidades de control electrónicos. Dentro de las características tenemos que tiene menor tamaño, menor peso, menor costo de reparación y menor costo de adquisición que una bomba en línea. También tiene menor ruido y mayor régimen que dichas bombas en línea. Tiene un variador de avance hidráulico y posee esos elementos que proporcionan un caudal homogéneo. Y ya el principio de funcionamiento de la bomba es similar a la bomba de rotativa mecánica. La diferencia está en cómo genera la alta presión y el control electrónico que tiene. En la bomba rotativa normales, la alta presión se genera por un movimiento axial de un solo pistón. Dentro de estas bombas existen dos pistones que comprimen el combustible dentro de las bombas electrónicas, de gestión electrónica, perdón. Siguiente. Ya, dentro de la entrada de combustible tenemos aquí que la entrada de combustible va desde el punto 3, que sería el canal de entrada, que va hacia el 5, el recinto de alta presión, y luego va hacia el canal de salida 6, el cual luego para su proceso de presión siguiente va desde el punto 5, que es el recinto de alta presión. Aquí se genera la presión desde el punto muerto superior que baja el pistón, que va hacia la ranura de distribución y también va hacia el cabezal de distribuidor. Para el fin de la alimentación de combustible se abre el manguito de regulación y el orificio de descarga. El manguito de regulación es el que controla y baja la presión del combustible. Aquí tenemos un variador de avance. Este variador de avance es controlado primeramente por el orificio del émbolo, el cual gira hacia la izquierda para abrir el ángulo de avance y que por medio de los rodillos se regule la presión. Aquí tenemos diferentes tipos de elementos auxiliares para el control electrónico de la bomba. Como podemos ver, el número 1, que es la bomba unitaria, el número 2, conjunto portainyectores, el 3, conexión de presión, el 4, sensor de presión y temperatura de aire, el 5, módulo de pedal de acelerador, el 6, sensores de temperatura y el 7, que puede ser, sensor de fase y sensor de rotación del motor. Bomba de inyección de émbolos radiales con gestión electrónica. Tenemos principalmente que esta bomba se encuentra dividida en estos cuerpos que son bomba de alimentación de aletas con válvula reguladora de presión, sensor del ángulo de rotación, unidad de control de la bomba, la ECU,
Bomba de alta presión de émbolos radiales con eje distribuidor y válvula de salida, variador de avance y electroválvula de variador de avance, y la electroválvula de alta presión. También tenemos que en sus partes internas y sobresalientes, que es la carcasa principal y la válvula de alivio. A la vez también tenemos el eje de mando, la arandela de control axial, arandela de ajuste, rodillas y zapatas, anillo de levas, tapa de cierre de bomba de alimentación y la bomba de alimentación. También tenemos lo que es los émbolos de alta presión y los rodillos o rodamientos, a la vez con tapa de cierre, servoválvula, servopistón de avance y el pistón de avance. También está conformado por el regulador de presión, la válvula de control dosificador y las válvulas de entrega. Todo esto también está compuesto por la electroválvula de control de avance, la unidad de control de bomba de inyección, el sensor de régimen y posición del rotor y la electroválvula de control de dosificación de combustible. En el funcionamiento tenemos principalmente que el flujo del combustible de la bomba empieza al entrar el combustible por la conexión externa trasera cerca del módulo de control de la bomba del combustible o el FPCM. El combustible fluye en esta cavidad para enfriar la parte electrónica del FPCM. Seguidamente, la bomba de paletas le impulsa la flecha de mando. Las paletas de la bomba succionan combustible por la ranura de entrada en la bomba y al girar la bomba el combustible se transfiere del puerto de entrada al de salida. Tenemos también seguidamente que luego de la bomba de paletas entrega el combustible al regulador de presión cerca de la parte superior de la bomba. El regulador de presión se encuentra localizado después del puerto de salida, donde controla la presión de la bomba, los dispositivos de control de sincronización y combustible. Este regulador controla la presión de la bomba de paletas hasta aproximadamente los 300 PSI a velocidad nominal. Esta presión de la bomba se entrega a la válvula de control de dosificación por medio de una ranura de llenado en el rotor de la bomba. Continuamos con cuando se comanda el FPCM, la válvula de control de dosificación abre y deja fluir combustible por el puerto de descarga y por el centro de la válvula de entrega, la línea de combustible de alta presión. Si la presión es lo suficientemente alta, la presión de la bomba abre la válvula de entrega. Una presión excesiva de esta bomba puede causar que el motor le sea difícil arrancar. Seguidamente tenemos que la presión de combustible empuja hacia afuera los émbolos, rodillos y zapatas. En este momento el FPM manda cerrar la válvula de control de dosificación atrapando el combustible en la cámara de alta presión. Al girar el rotor, los lóbulos de leva fuerzan a los rodillos y zapatas contra los émbolos, causando que la presión aumente en la cámara de alta presión. Seguimos que al subir la presión de combustible se continúa fluyendo por el puerto de descarga y hacia la línea de inyección de alta presión, donde la presión aumenta con la de la aguja del inyector, donde se eleva aproximadamente a 4.500 PSI, donde empieza la inyección. Esta presión aumenta por el tamaño de los orificios hasta los 20.000 PSI al máximo flujo de combustible. Seguidamente tenemos que la entrega del combustible continúa hasta que la FPCM manda abrir la válvula de control de dosificación, donde se ofrece una ruta alterna al combustible, donde se reduce así la presión en la línea de suministro de alta presión, terminando con la inyección. Resumiendo, la cámara de alta presión se llena cuando la válvula de dosificación está abierta, luego se cierra y el tiempo que esta válvula permanece abierta, permanece cerrada, determina la cantidad de combustible inyectado. Seguimos cuando existe un volumen de retorno que se controla con una válvula de sobreflujo montada externamente en la bomba de combustible en la línea de retorno. Aproximadamente el 70% del combustible se retorna al tanque de combustible. A la vez, seguimos que la válvula de sobreflujo tiene una pequeña contrapresión en el flujo de retorno de la bomba. Con el uso de una bola de restricción, esta se abre y aproximadamente a 14 PSI. Con un barreno, la ruta del combustible antes de esta bola permite el sistema que purgue el aire. Como se mostró en la sección anterior del flujo de combustible a alta presión necesaria, continuamos que para la inyección se crea con los rodillos, zapatas y émbolos empujados por los lóbulos. Con la rotación del rotor, al cambiar la posición del anillo de levas, cambia la sincronización de la inyección. Seguimos también que durante la marcha el resorte del retorno sostiene el pistón maestro y el anillo de levas en la posición retrasada, empezando la inyección aproximadamente en el punto muerto superior. Seguimos. La presión generada por la bomba de paletas se entrega a la válvula de control del pistón maestros y al servo. Esta presión aumenta la del combustible y la presión del extremo del pistón maestro. Seguimos que el flujo del combustible al suministro del pistón maestro se controla con la válvula del control del pistón maestro y el servo del mecanismo de sincronización al inicio del resorte. Continuamos. Cuando está en su posición normalmente cerrada,
La válvula de control de sincronización cierra el flujo de combustible del suministro, permitiendo que la presión del combustible aumente y comprima el resorte de la válvula. Ya. Vale. Tener el funcionamiento de la bomba rotativa de émbolos radiales. Tenemos el diagnóstico, el motor no enciende o expulsa humo negro al encender. Tenemos que dentro de las fallas está la obstrucción del inyector, que posibles soluciones o las soluciones están en revisar y cambiar los inyectores con falla, además realizar un mantenimiento adecuado dentro de un taller. Tenemos la bomba de inyección mal calibrada, que se realiza la correcta calibración de la bomba, el mal estado del filtro de combustible, que se realiza y en caso de ser necesario se cambia el filtro, y las toberas tapadas o dañadas, que se revisa y en caso de ser cambiarlas, se las cambia o se realiza una limpieza al momento de desarmar la bomba para observar si tiene carbonilla. El motor enciende, pero luego se apaga. Las posibles fallas son el filtro aéreo obstruido, que hay que revisarlo y en caso de ser necesario cambiarlo. El filtro de combustible obstruido, que igualmente hay que revisarlo y en caso de ser necesario cambiarlo. Partículas de aire en el circuito, que es necesario recalibrar los inyectores, las toberas y la propia bomba inyectora. El motor no tiene suficiente potencia. Primero se ve que los circuitos de alimentación estén en mal estado, se revisa todos los componentes del circuito de alimentación, las mangueras de ingreso y retorno de combustible. También tenemos que el filtro de combustible puede estar obstruido, se revisa y en caso de ser necesario se lo cambia. Varillas del acelerador están mal reguladas y en este caso se necesita recalibrar los inyectores, las toberas y de igual manera la bomba de inyector. Tenemos excesivo consumo de combustible y exceso de humos, que el fallo en el sistema de inyección. Y aquí las soluciones son encontrar, por lo general, existe un mal reglaje de las válvulas, los inyectores o toberas están defectuosos, el filtro de aire está sucio, la bomba de inyector está mal calibrada, la compresión, y esto hace que la compresión sea insuficiente. Por ello hay que regular y controlar, sería todos estos parámetros antes dichos.